Let's learn some Spanish. If you find the video helpful, consider dropping a like and hit the subscribe button for more videos. Ready? Yo era estudiante. Yo era estudiante. I was a student. Yo era estudiante. Yo era estudiante. Ella era profesora. Ella era profesora. She was a teacher. Ella era profesora. Ella era profesora. Él era alto. Él era alto. He was tall. Él era alto. Él era alto. Nosotros éramos amigos. Nosotros éramos amigos. We were friends. Nosotros éramos amigos. Nosotros éramos amigos. Tú eras simpático. Tú eras simpático. You were nice. Tú eras simpático. Tú eras simpático. Ustedes eran estudiantes. Ustedes eran estudiantes. You all were students. Ustedes eran estudiantes. Ustedes eran estudiantes. Mis padres eran agricultores. Mis padres eran agricultores. My parents were farmers. Mis padres eran agricultores. Mis padres eran agricultores. Ana era mi vecina. Ana era mi vecina. Anna was my neighbor. Ana era mi vecina. Ana era mi vecina. Eso era fácil. Eso era fácil. That was easy. Eso era fácil. Eso era fácil. Miguel era muy joven. Miguel era muy joven.
Miguel was very young. Miguel era muy joven. Miguel era muy joven. Tú eras mi mejor amigo. Tú eras mi mejor amigo. You were my best friend. Tú eras mi mejor amigo. Tú eras mi mejor amigo. Nosotras éramos compañeras de clase. Nosotras éramos compañeras de clase. We were classmates. Nosotras éramos compañeras de clase. Nosotras éramos compañeras de clase. Ellos eran niños felices. Ellos eran niños felices. They were happy children. Ellos eran niños felices. Ellos eran niños felices. La casa era pequeña. La casa era pequeña. The house was small. La casa era pequeña. La casa era pequeña. Yo era tímido. Yo era tímido. I was shy. Yo era tímido. Yo era tímido. Tú eras curioso. Tú eras curioso. You were curious. Tú eras curioso. Tú eras curioso. Las calles eran tranquilas. Las calles eran tranquilas. The streets were calm. Las calles eran tranquilas. Las calles eran tranquilas. Mi gato era blanco. Mi gato era blanco. My cat was white. Mi gato era blanco. Mi gato era blanco. La comida era deliciosa. La comida era deliciosa. The food was delicious. La comida era deliciosa.
La comida era deliciosa. El clima era perfecto. El clima era perfecto. The weather was perfect. El clima era perfecto. El clima era perfecto. Cuando era niño, jugaba con mis primos. Cuando era niño, jugaba con mis primos. When I was a child, I played with my cousins. Cuando era niño, jugaba con mis primos. Cuando era niño, jugaba con mis primos. Ella era muy responsable en el trabajo. Ella era muy responsable en el trabajo. She was very responsible at work. Ella era muy responsable en el trabajo. Ella era muy responsable en el trabajo. Mis abuelos eran muy generosos. Mis abuelos eran muy generosos. My grandparents were very generous. Mis abuelos eran muy generosos. Mis abuelos eran muy generosos. Los libros de historia eran interesantes. Los libros de historia eran interesantes. The history books were interesting. Los libros de historia eran interesantes. Los libros de historia eran interesantes. Tú eras parte del equipo. Tú eras parte del equipo. You were part of the team. Tú eras parte del equipo. Tú eras parte del equipo. Antes, ella era mi jefa. Antes, ella era mi jefa. Before, she was my boss. Antes, ella era mi jefa. Antes, ella era mi jefa. Ustedes eran muy puntuales siempre. Ustedes eran muy puntuales siempre. You all were always very punctual. Ustedes eran muy puntuales siempre. Ustedes eran muy puntuales siempre. El restaurante era famoso por su paella. El restaurante era famoso por su paella. The restaurant was famous for its paella.
El restaurante era famoso por su paella. El restaurante era famoso por su paella. Nosotros éramos novios en la universidad. Nosotros éramos novios en la universidad. We were a couple in college. Nosotros éramos novios en la universidad. Nosotros éramos novios en la universidad. Mis hermanas eran bailarinas profesionales. Mis hermanas eran bailarinas profesionales. My sisters were professional dancers. Mis hermanas eran bailarinas profesionales. Mis hermanas eran bailarinas profesionales. Diego era entrenador de fútbol. Diego era entrenador de fútbol. Diego was a soccer coach. Diego era entrenador de fútbol. Diego era entrenador de fútbol. Durante mi infancia, yo era muy inquieto. Durante mi infancia, yo era muy inquieto. During my childhood, I was very restless. Durante mi infancia, yo era muy inquieto. Durante mi infancia, yo era muy inquieto. La profesora Rodríguez era muy estricta. La profesora Rodríguez era muy estricta. Professor Rodriguez was very strict. La profesora Rodríguez era muy estricta. La profesora Rodríguez era muy estricta. Nuestros vecinos eran muy amables. Nuestros vecinos eran muy amables. Our neighbors were very kind. Nuestros vecinos eran muy amables. Nuestros vecinos eran muy amables. Carlos y tú eran inseparables. Carlos y tú eran inseparables. Carlos and you were inseparable. Carlos y tú eran inseparables. Carlos y tú eran inseparables. Los trenes eran lentos antes. Los trenes eran lentos antes. The trains were slow before. Los trenes eran lentos antes. Los trenes eran lentos antes. Yo era amante del cine de terror.
Yo era amante del cine de terror. I was a fan of horror movies. Yo era amante del cine de terror. Yo era amante del cine de terror. Lucía y Marta eran amigas desde la infancia. Lucía y Marta eran amigas desde la infancia. Lucia and Marta were friends since childhood. Lucía y Marta eran amigas desde la infancia. Lucía y Marta eran amigas desde la infancia. ¿Tú eras uno de los organizadores? ¿Tú eras uno de los organizadores? Were you one of the organizers? ¿Tú eras uno de los organizadores? ¿Tú eras uno de los organizadores? Mis tíos eran los dueños del hotel. Mis tíos eran los dueños del hotel. My uncles were the owners of the hotel. Mis tíos eran los dueños del hotel. Mis tíos eran los dueños del hotel. Cuando estudiaba medicina, era muy disciplinado. Cuando estudiaba medicina, era muy disciplinado. When I studied medicine, I was very disciplined. Cuando estudiaba medicina, era muy disciplinado. Cuando estudiaba medicina, era muy disciplinado. Ella era la encargada de organizar las reuniones. Ella era la encargada de organizar las reuniones. She was in charge of organizing the meetings. Ella era la encargada de organizar las reuniones. Ella era la encargada de organizar las reuniones. Mis amigos y yo éramos fanáticos del ajedrez. Mis amigos y yo éramos fanáticos del ajedrez. My friends and I were chess fans. Mis amigos y yo éramos fanáticos del ajedrez. Mis amigos y yo éramos fanáticos del ajedrez. Antes, las calles del pueblo eran de tierra. Antes, las calles del pueblo eran de tierra. Before, the town's streets were dirt roads. Antes, las calles del pueblo eran de tierra. Antes, las calles del pueblo eran de tierra. Cuando era niño, mi abuelo era mi héroe. Cuando era niño, mi abuelo era mi héroe. When I was a child, my grandfather was my hero. Cuando era niño, mi abuelo era mi héroe.
Cuando era niño, mi abuelo era mi héroe. El ambiente en la oficina era muy tenso. El ambiente en la oficina era muy tenso. The atmosphere in the office was very tense. El ambiente en la oficina era muy tenso. El ambiente en la oficina era muy tenso. Nosotros éramos voluntarios en un refugio de animales. Nosotros éramos voluntarios en un refugio de animales. We were volunteers in an animal shelter. Nosotros éramos voluntarios en un refugio de animales. Nosotros éramos voluntarios en un refugio de animales. Tú eras el único que entendía las instrucciones. Tú eras el único que entendía las instrucciones. You were the only one who understood the instructions. Tú eras el único que entendía las instrucciones. Tú eras el único que entendía las instrucciones. La ciudad era más limpia antes del crecimiento urbano. La ciudad era más limpia antes del crecimiento urbano. The city was cleaner before urban growth. La ciudad era más limpia antes del crecimiento urbano. La ciudad era más limpia antes del crecimiento urbano. Luis y Paula eran pareja desde hacía años. Luis y Paula eran pareja desde hacía años. Luis and Paula had been a couple for years. Luis y Paula eran pareja desde hacía años. Luis y Paula eran pareja desde hacía años. Cuando trabajaba allí, usted era muy respetado. Cuando trabajaba allí, usted era muy respetado. When you worked there, you were highly respected. Cuando trabajaba allí, usted era muy respetado. Cuando trabajaba allí, usted era muy respetado. Las reglas del club eran claras. Las reglas del club eran claras. The club's rules were clear. Las reglas del club eran claras. Las reglas del club eran claras. Era común que los niños jugaran en la calle. Era común que los niños jugaran en la calle. It was common for children to play in the street. Era común que los niños jugaran en la calle. Era común que los niños jugaran en la calle. El hospital era conocido por su buen servicio.
El hospital era conocido por su buen servicio. The hospital was known for its good service. El hospital era conocido por su buen servicio. El hospital era conocido por su buen servicio. Sus intenciones eran honestas, aunque no lo parecieran. Sus intenciones eran honestas, aunque no lo parecieran. His intentions were honest, even if they didn't seem so. Sus intenciones eran honestas, aunque no lo parecieran. Sus intenciones eran honestas, aunque no lo parecieran. Nos encontrábamos seguido porque ella era mi vecina. Nos encontrábamos seguido porque ella era mi vecina. We used to run into each other often because she was my neighbor. Nos encontrábamos seguido porque ella era mi vecina. Nos encontrábamos seguido porque ella era mi vecina. Mis compañeros de trabajo eran muy exigentes. Mis compañeros de trabajo eran muy exigentes. My coworkers were very demanding. Mis compañeros de trabajo eran muy exigentes. Mis compañeros de trabajo eran muy exigentes. ¿Ustedes eran los responsables del evento? ¿Ustedes eran los responsables del evento? Were you all responsible for the event? ¿Ustedes eran los responsables del evento? ¿Ustedes eran los responsables del evento? Los fines de semana eran para la familia. Los fines de semana eran para la familia. Weekends were for family. Los fines de semana eran para la familia. Los fines de semana eran para la familia. Mi abuela decía que los tiempos pasados eran mejores. Mi abuela decía que los tiempos pasados eran mejores. My grandmother used to say the old times were better. Mi abuela decía que los tiempos pasados eran mejores. Mi abuela decía que los tiempos pasados eran mejores. Cuando sucedió eso, ya éramos conscientes del riesgo. Cuando sucedió eso, ya éramos conscientes del riesgo. When that happened, we were already aware of the risk. Cuando sucedió eso, ya éramos conscientes del riesgo. Cuando sucedió eso, ya éramos conscientes del riesgo. Ella era considerada una líder por sus colegas. Ella era considerada una líder por sus colegas.
She was considered a leader by her colleagues. Ella era considerada una líder por sus colegas. Ella era considerada una líder por sus colegas. Las decisiones políticas eran controversiales durante ese periodo. Las decisiones políticas eran controversiales durante ese periodo. The political decisions were controversial during that period. Las decisiones políticas eran controversiales durante ese periodo. Las decisiones políticas eran controversiales durante ese periodo. Mis padres eran más estrictos con mi hermano mayor. Mis padres eran más estrictos con mi hermano mayor. My parents were stricter with my older brother. Mis padres eran más estrictos con mi hermano mayor. Mis padres eran más estrictos con mi hermano mayor. Cuando vivían en Berlín, eran muy activos socialmente. Cuando vivían en Berlín, eran muy activos socialmente. When they lived in Berlin, they were very socially active. Cuando vivían en Berlín, eran muy activos socialmente. Cuando vivían en Berlín, eran muy activos socialmente. El ambiente en la organización no era favorable al cambio. El ambiente en la organización no era favorable al cambio. The environment in the organization was not change-friendly. El ambiente en la organización no era favorable al cambio. El ambiente en la organización no era favorable al cambio. Usted era quien tomaba las decisiones importantes, ¿cierto? Usted era quien tomaba las decisiones importantes, ¿cierto? You were the one making the important decisions, right? Usted era quien tomaba las decisiones importantes, ¿cierto? Usted era quien tomaba las decisiones importantes, ¿cierto? Julia era capaz de liderar un equipo sin problemas. Julia era capaz de liderar un equipo sin problemas. Julia was capable of leading a team without issues. Julia era capaz de liderar un equipo sin problemas. Julia era capaz de liderar un equipo sin problemas. Los argumentos que daban no eran convincentes para nosotros. Los argumentos que daban no eran convincentes para nosotros. The arguments they gave weren't convincing to us. Los argumentos que daban no eran convincentes para nosotros. Los argumentos que daban no eran convincentes para nosotros. Antes de la crisis, la empresa era muy próspera. Antes de la crisis, la empresa era muy próspera. Before the crisis, the company was very prosperous.
Antes de la crisis, la empresa era muy próspera. Antes de la crisis, la empresa era muy próspera. Durante años, sus comentarios eran relevantes y bien recibidos. Durante años, sus comentarios eran relevantes y bien recibidos. For years, his comments were relevant and well received. Durante años, sus comentarios eran relevantes y bien recibidos. Durante años, sus comentarios eran relevantes y bien recibidos. Nosotros éramos considerados expertos en el tema. Nosotros éramos considerados expertos en el tema. We were considered experts on the subject. Nosotros éramos considerados expertos en el tema. Nosotros éramos considerados expertos en el tema. Aquellas condiciones laborales eran inaceptables. Aquellas condiciones laborales eran inaceptables. Those working conditions were unacceptable. Aquellas condiciones laborales eran inaceptables. Aquellas condiciones laborales eran inaceptables. ¿Eran ellos los que organizaron todo sin ayuda? ¿Eran ellos los que organizaron todo sin ayuda? Were they the ones who organized everything unassisted? ¿Eran ellos los que organizaron todo sin ayuda? ¿Eran ellos los que organizaron todo sin ayuda? Isabel y tú eran admirados por todos los colegas. Isabel y tú eran admirados por todos los colegas. Isabel and you were admired by all the colleagues. Isabel y tú eran admirados por todos los colegas. Isabel y tú eran admirados por todos los colegas. Las opiniones expresadas no eran compartidas por la mayoría. Las opiniones expresadas no eran compartidas por la mayoría. The expressed opinions weren't shared by the majority. Las opiniones expresadas no eran compartidas por la mayoría. Las opiniones expresadas no eran compartidas por la mayoría. Mi percepción era distinta a la de ellos. Mi percepción era distinta a la de ellos. My perception was different from theirs. Mi percepción era distinta a la de ellos. Mi percepción era distinta a la de ellos. Los datos eran alarmantes incluso para los expertos. Los datos eran alarmantes incluso para los expertos. The data was alarming even for the experts. Los datos eran alarmantes incluso para los expertos.
Los datos eran alarmantes incluso para los expertos. El conocimiento técnico que poseía era impresionante. El conocimiento técnico que poseía era impresionante. The technical knowledge he had was impressive. El conocimiento técnico que poseía era impresionante. El conocimiento técnico que poseía era impresionante. Lo que decían y lo que eran no coincidía. Lo que decían y lo que eran no coincidía. What they said and what they were didn't match. Lo que decían y lo que eran no coincidía. Lo que decían y lo que eran no coincidía. Aunque parecía duro, en realidad él era muy sensible. Aunque parecía duro, en realidad él era muy sensible. Although he seemed tough, he was actually very sensitive. Aunque parecía duro, en realidad él era muy sensible. Aunque parecía duro, en realidad él era muy sensible. Eras el único capaz de mantener la calma bajo presión. Eras el único capaz de mantener la calma bajo presión. You were the only one capable of staying calm under pressure. Eras el único capaz de mantener la calma bajo presión. Eras el único capaz de mantener la calma bajo presión. En aquella época, sus propuestas eran innovadoras y polémicas. En aquella época, sus propuestas eran innovadoras y polémicas. At that time, their proposals were innovative and controversial. En aquella época, sus propuestas eran innovadoras y polémicas. En aquella época, sus propuestas eran innovadoras y polémicas. Mi padre era de los que no mostraban sus emociones fácilmente. Mi padre era de los que no mostraban sus emociones fácilmente. My father was one of those who didn't show emotions easily. Mi padre era de los que no mostraban sus emociones fácilmente. Mi padre era de los que no mostraban sus emociones fácilmente. El programa académico era más exigente de lo que imaginábamos. El programa académico era más exigente de lo que imaginábamos. The academic program was more demanding than we imagined. El programa académico era más exigente de lo que imaginábamos. El programa académico era más exigente de lo que imaginábamos. A pesar de las críticas, ella era firme en su posición. A pesar de las críticas, ella era firme en su posición. Despite the criticism, she was firm in her position. A pesar de las críticas, ella era firme en su posición.
A pesar de las críticas, ella era firme en su posición. Tus respuestas eran coherentes con la filosofía del proyecto. Tus respuestas eran coherentes con la filosofía del proyecto. Your answers were consistent with the project's philosophy. Tus respuestas eran coherentes con la filosofía del proyecto. Tus respuestas eran coherentes con la filosofía del proyecto. La dirección del museo era reacia a realizar cambios estructurales. La dirección del museo era reacia a realizar cambios estructurales. The museum administration was reluctant to make structural changes. La dirección del museo era reacia a realizar cambios estructurales. La dirección del museo era reacia a realizar cambios estructurales. Nuestro pensamiento colectivo era más optimista antes de la crisis. Nuestro pensamiento colectivo era más optimista antes de la crisis. Our collective thinking was more optimistic before the crisis. Nuestro pensamiento colectivo era más optimista antes de la crisis. Nuestro pensamiento colectivo era más optimista antes de la crisis. Era evidente que sus metas eran muy distintas de las nuestras. Era evidente que sus metas eran muy distintas de las nuestras. It was evident that their goals were very different from ours. Era evidente que sus metas eran muy distintas de las nuestras. Era evidente que sus metas eran muy distintas de las nuestras. No solo eran protagonistas de la historia, sino símbolos de cambio. No solo eran protagonistas de la historia, sino símbolos de cambio. They were not only protagonists of the story, but symbols of change. No solo eran protagonistas de la historia, sino símbolos de cambio. No solo eran protagonistas de la historia, sino símbolos de cambio. La realidad que vivían era mucho más compleja de lo que parecía. La realidad que vivían era mucho más compleja de lo que parecía. The reality they lived was much more complex than it seemed. La realidad que vivían era mucho más compleja de lo que parecía. La realidad que vivían era mucho más compleja de lo que parecía. Todo lo que eran se convirtió en una leyenda con el paso del tiempo. Todo lo que eran se convirtió en una leyenda con el paso del tiempo. Everything they were became a legend over time. Todo lo que eran se convirtió en una leyenda con el paso del tiempo. Todo lo que eran se convirtió en una leyenda con el paso del tiempo. Su amor por la literatura era tan profundo que influía en su habla. Su amor por la literatura era tan profundo que influía en su habla.
Her love for literature was so deep it influenced her speech. Su amor por la literatura era tan profundo que influía en su habla. Su amor por la literatura era tan profundo que influía en su habla. Los ideales que defendían eran incompatibles con la ideología dominante. Los ideales que defendían eran incompatibles con la ideología dominante. The ideals they defended were incompatible with the dominant ideology. Los ideales que defendían eran incompatibles con la ideología dominante. Los ideales que defendían eran incompatibles con la ideología dominante. Yo era consciente de que mis acciones pasadas eran irreversibles. Yo era consciente de que mis acciones pasadas eran irreversibles. I was aware that my past actions were irreversible. Yo era consciente de que mis acciones pasadas eran irreversibles. Yo era consciente de que mis acciones pasadas eran irreversibles. Ella era reflejo de una época que no volverá jamás. Ella era reflejo de una época que no volverá jamás. She was a reflection of an era that will never return. Ella era reflejo de una época que no volverá jamás. Ella era reflejo de una época que no volverá jamás. Los años de su juventud eran dignos de una novela histórica. Los años de su juventud eran dignos de una novela histórica. The years of his youth were worthy of a historical novel. Los años de su juventud eran dignos de una novela histórica. Los años de su juventud eran dignos de una novela histórica. Tus palabras eran tan precisas que parecían poesía. Tus palabras eran tan precisas que parecían poesía. Your words were so precise they sounded like poetry. Tus palabras eran tan precisas que parecían poesía. Tus palabras eran tan precisas que parecían poesía. No sabían que lo que eran pesaría más que lo que hacían. No sabían que lo que eran pesaría más que lo que hacían. They didn't know that what they were would matter more than what they did. No sabían que lo que eran pesaría más que lo que hacían. No sabían que lo que eran pesaría más que lo que hacían.